nosotros somos The Collective y este es nuestro primer episodio de este brutal podcast. Nos unimos 4 pastores, 4 experiencias, 4 llamados, 4 historias de vida para compartir con ustedes de lo que ha sido este caminar en esta vida espiritual. Y tengo unos grandes amigos, unos cracks, así que presentémonos para toda la gente que está empezando a conocer The Collective. Acá a mi derecha está el más top de todos. Chris Falla, para servirles. Estamos súper felices de saber estos espacios que se están abriendo. Soy pastor de una iglesia que se llama Fe Cerritos en Pereira, dirijo Instituto Canción Colombia. Y bueno, van a escuchar a esta gente que está clarísima con varios temas que a los pastores y a los líderes nos inquietan. Acá a mi izquierda, otro crack. Cristian Acutir, pastor de la iglesia de Lion Church y director de la comunidad Diferentes aquí en Bogotá, director creativo y vocalista de la banda La Reforma, y estoy aquí para servirles, un siervo más. Y una de las celebridades de Sí estamos hablando de este podcast Claro que sí. Internacional. Internacional. No, what's up everybody? Hello, el gringo loco, Jeff, un saludo. Aquí estamos acá con esta gente a ver si voy aprendo a tocar batería o algo así. Jeff es también pastor de la iglesia Pastor, Contraste. cierto. Pastor de la iglesia Contraste en Medallo, en Medellín. Y bueno, también acá para ser parte de todo este proyecto. Así que ya todos saben, hay Y casa usted, en hermano, Pereira, famoso. Bogotá y Medellín. Ajá. Ya, Y ya, yo pongo los frijoles, tranquilo. Eso. Y yo para servirles soy Gerson Pinzón, pastor de Euphoria Church en la ciudad de Bogotá y también baterista y fundador de la banda Pescado Vivo. Así que vamos a tener acá una linda mezcla de arte, criterios, pero sobre todo vamos a hacer algo bien disruptivo, ¿sí o no? Muy disruptivo y con un enfoque diferente. Pienso que este podcast no solamente es para nosotros, sino para toda la gente, pastores y líderes que nos van a estar escuchando. Yes. Y que se pueden sentir muy identificados sin filtro, a lo natural. De acuerdo, este The Collective Podcast lo que busca es replantear, redefinir muchos criterios con los que hemos liderado, pastoreado la iglesia y vamos a volarte la cabeza un poquito, así que vamos con este primer episodio. En este primer episodio de Collective Podcast vamos a hablar de redefiniendo la espiritualidad. A mí me pasó en todo lo que llevamos en este camino de vida espiritual o cristiana, que siempre tuve como esta vara o esta meta de las personas que yo consideraba altamente espirituales. Y por lo general esta evaluación la dábamos por la cantidad, en mi caso yo le veía la cantidad de tiempo que pasaban en oración. ¿Sí? Entonces esta persona altamente espiritual es la que llegaba y nos contaba, duré 10 horas encerrado en mi armario, 15 horas debajo de la cama, y yo me sentía menos, porque yo decía, no, yo solo oré 1 hora o 40 minutos, o hoy no oré, y me sentía menos espiritual. Pero no oraste debajo de la cama. No, ni en el armario. De pronto ahí como que se multiplicaba el tiempo, ¿no? Pero me sentía menos espiritual, pero me pasó, y no sé si a ustedes les pasó también, que después uno se da cuenta que estas personas que uno consideraba altamente espirituales, donde realmente tenían que ser espirituales, no lo eran. En sus relaciones, en su familia, en el trato. Entonces definitivamente espiritualidad es lo que hemos definido o es necesario redefinirlo. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde siempre han habido como una manera de pensar acerca de la espiritualidad, ¿no? Yo sí creo que es muy importante. Yo, y en mi experiencia personal, siempre tengo esta memoria de gente, ese tipo de personas que hablan, que oraban mucho, ¿verdad? Siempre lo veían súper amargados todo el tiempo, ¿no? Es como, si pasan tanto tiempo con Dios, ¿por qué tan amargado? Es como, el Señor te dice, ¿no? Entonces, sí, yo creo que para esta generación toca por lo menos analizar, revisitar de cierta manera lo que significa ser espiritual. Incluso ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad? Porque cuando uno va estudiando no es lo que uno piensa que es. Entonces, ¿sí? Sí, yo pienso que una de las grandes enfermedades, digamos, de la iglesia es creer que ser un buen cristiano es aquel que se muestra más santurrón.
¿sí? O que espiritualidad es el que menos debilidad aparenta tener. Porque también yo pienso que una de las cosas que nos ha hecho daño es mostrar una careta de espiritualidad donde encajamos dentro de un molde y dentro de un estándar que es muy difícil a veces cumplirlo. Entonces creemos que ser cristiano es ser perfecto, ser líder cristiano es ser súper perfecto y ser pastor es no tener errores, es ser, mejor dicho, súper, hiper, mega perfecto. No nos permitimos embarrarla, no nos permitimos tener luchas y muchas veces enseñamos a la gente o se enseñó a la gente desde mi posición de santidad, desde mi o sea, yo no la embarro, yo no caigo, yo soy así. Entonces, si yo puedo ser así, ustedes, ¿por qué no son? De la gloria. Sí, pues, desde mi gloria, desde... Yo soy infalible, era la palabra que iba a utilizar. Querubín. Sí, un querubín, o sea... Y empezamos como que a hablar de eso y tenemos gente que no pudo cumplir el estándar de santidad, de espiritualidad. Pastores que no pueden cumplir el estándar de santidad y eso creó un esquema mental en el mundo, en la gente que es cristiana y la que no es cristiana, que impide a la gente también acercarse porque de pronto a Dios, porque de pronto no van a cumplir ese estándar nunca. O dicen, no, es que ya me van a prohibir esto y esto y esto, porque también santidad y espiritualidad es el que menos haga y el que más se le prohíbe. Sí. Ahí yo creo que tocas algo muy importante. Si nos remitimos a la iglesia, nací pues en una iglesia en donde habían los prototipos de santidad. O sea, nos teníamos que parecer a esa persona que oraba y una cosa eran los que oraban, pero el otro top eran los que ayunaban. Sí. Yo tenía gente que ayunaba según ellos 21 días. Y yo intenté hacerlo así sea por bajar de peso y ni me funcionó. Entonces uno empieza a perseguir ese prototipo de santidad y es por eso que hoy vemos a gente en donde prácticamente esta generación no quiere saber nada de espiritualidad. Entonces, por eso yo creo que es tan pertinente hablar sobre eso, esa distorsión que vivimos muchos de nosotros de santidad y realmente redefinir qué dice la Biblia, qué dicen ustedes como pastores, ¿verdad? Sobre qué es ese modelo de santidad hoy en día, qué significa. Hay dos planteamientos en la mesa, entonces es que la espiritualidad no debe desconectar mi carácter, ¿sí? Porque entonces el planteamiento que haces tú y es que muchas personas pasaban tiempo orando, ayunando, pero el desarrollo de su carácter era totalmente opuesto. Personas amargadas, personas iracundas, personas sin dominio propio, ¿cierto? Con un muy mal manejo de las relaciones. Entonces creo que hay algo como contrario, porque si hay una espiritualidad es para entrar en equilibrio conmigo mismo y con las personas, ¿no? Y el otro tema sobre la mesa es redefinir espiritualidad, que es lo que poníamos un poco, y es espiritualidad es estar lejos del pecado o cerca de Dios. Eso es lo que tenemos que realmente comenzar a hablar, ¿no? Porque pareciera que entonces el clímax de la espiritualidad, por lo que todos hemos vivido acá experiencia, es qué tan lejos estamos del pecado. Entonces, perfección, exacto. Sí. Pero muchas veces ese ejercicio no nos lleva a acercarnos a Dios, sino estar más enfocados en cómo no peco y cómo no fallo, pero esa no es la espiritualidad. Y que al fin, y pasa muchas veces con los jóvenes que llegan a un punto donde dicen, me cansé de esforzarme. Me cansé de luchar porque pues ya me di cuenta que me voy a seguir fallando. Entonces, creo, hay una palabra interesante. De hecho, la palabra en griego para espiritual es la palabra pneumáticos, que literalmente lo que significa es cualidades del espíritu. Entonces, yo creo que hay esta idea de un intercambio entre ese Zoe, esa vida de Jesús llegando a cada ambiente de la vida de una persona. Entonces, por ejemplo, descansar puede ser algo espiritual. Aprender a manejar tu dinero puede ser algo espiritual. Cómo tú tratas a tu esposa, por ejemplo, también puede terminar siendo como un tema espiritual. Entonces, yo sí creo que hace falta
dejar claro para esta generación lo que la espiritualidad definitivamente no es. No hay una dicotomía, ¿no? Claro. Yo creo que es importante abrazarlo y tal vez es lo que vimos antes, gente, y no queremos tal vez juzgar si oras o juzgar si ayunas, no irnos del otro lado, sí, ¿verdad? claro. Creemos que son prácticas que Porque nos nosotros ayudan. sabemos que tú oras debajo de la cama. Yo oraba y me quedaba dormido en las bancas de Mazú, ¿verdad? Que todos se ponían a orar al ministerio, ven, y uno ahí tirado, durmiendo, y la cutira está ayunando, ahí lo ves. Sí, claro. Ahora mira, hay algo que yo creo que es un gran error y es creer que buscar a Dios es renuncia. Y renuncia para adquirir disciplinas que terminan amargándonos la vida. Por eso Jeff decía ahorita, el espiritual terminó siendo una persona amargada. ¿Por qué? Porque lo que Dios te pide es renuncia o trata con tus debilidades, pero no renuncies a tu esencia. Claro. Y en esa renuncia terminamos entregándolo todo. O no conocemos pastores que tenían un llamado, por ejemplo, para la música, que tenían un llamado para ser, no sé, grandes empresarios, para ser un profesional, pero por el ministerio, como Dios me llamó a servir y porque yo necesito buscar esa santidad, esa espiritualidad, renuncié a eso. Sí. Entonces, esa renuncia que hizo me frustró, Claro. porque dejé de ser yo, dejé de ser una persona feliz, auténtica. Espiritualidad es ser un reflejo del Espíritu en mi vida. ¿Y qué es Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, templanza y fruto. O sea, se abarca una cantidad de virtudes que terminan siendo relevantes para la vida diaria. Entonces podríamos decir, un cristiano fuerte es el que es lleno de gozo y lleno de alegría. No es el que es más amargado o el que termina regañando a la gente, o el que diciendo, no, el que juzga todo, es que todo lo filtro. No. ¿Por qué? Porque invertiste el valor de lo que es la búsqueda de Dios y renunciaste a lo que no tenías que renunciar. Porque eso que renunciaste era lo que Dios quería fortalecer en tu vida, que era tu esencia. Entonces renunciaste a tu esencia, claro, te convertiste en una persona totalmente amargada, cerrada, y muchas veces, a mí me pasó, muchas veces yo renuncié a cosas que eran mi esencia. Terminé siendo otra persona. Eso me tenía amargado y cargado, pero ya cuando tú te encuentras con la palabra o empiezas a escudriñar, empiezas a darte cuenta que lo que Dios quiere es fortalecer lo que Él puso dentro de ti, que es tu potencial. Y ese desarrollo de potencial también se puede alinear con la palabra espiritual. Porque estoy apoyando mi espíritu, estoy desarrollando lo que Dios sembró dentro de mí, porque mi espíritu está acá, en mi interior. Pero no desde el legalismo, no desde la religión, no desde lo que puedo quitar de lo que soy yo. Yo tengo que quitar lo que no hace parte de mí. ¿Qué no hace parte de mí? El pecado, la mentira, la pornografía, las luchas que tenemos a diario. Eso no hace parte de mí, eso no viene con mi diseño. Pero entonces vivimos con una generación de cristianos que renunciaron a lo que estaba afuera y a lo que estaba adentro. Y que eso... Yo lo que quiero decir es que yo creo que la primera mentira que tenemos que exponer es que Dios está molesto y que está esperando golpearnos por la cabeza cada vez que nos equivocamos. Más bien, yo veo un Dios que complace en sus hijos, que nos desea, que todo lo que hizo fue por amor. Entonces yo leo en la Biblia un Dios de amor que manda a Jesús a caminar para abrir esa brecha, abrir ese camino donde podemos realmente disfrutar de Dios. De hecho, la palabra soy, cuando dice en Juan 1:4, cuando dice en Él estaba la vida, y esa vida era lo que alumbraba a los hombres. Entonces, yo creo que la primera mentira que tenemos que deshacer es eso de que Dios es un Dios tan molesto, bravo, esperando perfección de nosotros, sino creo que la espiritualidad comienza a vivir a partir del momento que entendemos que le servimos a Dios, nos acercamos a un Dios que disfruta estar cerca de nosotros. Y viendo el ejemplo de espiritualidad que dejó Jesús, por eso generó como tanta controversia y contravía, ¿no? Porque Claro. él llegó a predicar una espiritualidad que no se trataba de logros o metas o una espiritualidad cuantitativa, Sí. sino cualitativa, ¿no? O sea, eran los que más leían, los que más ayunaban, los que más oraban, los que Los que recitaban, más sabían. los que más sabían, los que más Sí. recitaban. Y él llegó a pregonar una espiritualidad de vamos a comer. Ya. A veces lo más espiritual que podemos hacer como pastores es ir a comer con alguien.
Sí. es ir a cine con nuestro equipo. En lugar de mandarlos 4 días en ayuno para que nos revele y nuevamente estamos bien con eso, pero a veces lo más espiritual es eso. Él dijo, vamos a comer, vamos a Una vez orar, mi vamos esposa a... me dijo, si quieres ser espiritual, apágate esto un rato. Claro. Entonces, claro, a veces tú ves, es algo muy simple, Claro. pero definitivamente es un asunto muy profundo. Y quiero abrir a una pregunta ahí como medio picante, y es esto. Preguntas picantes. Mándate. Preguntas Patrocinado por. Creo que podemos llegar a una conclusión que una persona espiritual es una que nos inspira. Sí. ¿Sí? Ahorita acá estamos con las epistemologías. Inspirar viene de inspíritu, dentro del espíritu. Alguien que logra colocar en nosotros algo dentro de nuestro espíritu, ¿no? Sí. Podría llegar a pasar que hay personas espirituales que nos inspiren a muchos sin ser cristianas. Tremendo. Y yo creo que esta generación. No, que respondan. Sí, sí. Y no más. Yo creo que cuando hiciste esa pregunta Pues ya sí. alguien se imaginó Claro, a alguien lo que pasa es que en su universidad que tiene una labor social increíble, que va y se mete a las trincheras, ayuda, y es ateo. O que personas que nos enseñan resiliencia, Ya. personas que nos enseñan Claro. paciencia. Es que todo ser humano es tripartito. Todo ser humano. Ahí no dice la Biblia que y nosotros no somos tripartitos o antes de Cristo somos dupartitos. No. Somos tripartitos con o sin Cristo. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sí. O sea, eso es nuestro componente esencial. El problema es que nosotros creemos que el espíritu de nosotros es simplemente cuando estamos más cerca de Dios. Pero es que hay cosas que son espirituales, lo que tú decías. O sea, nosotros podemos hacer una labor espiritual. Porque a veces luchamos. Y por ejemplo en el ministerio pasa que nos impedimos por una posición espiritual hacer cosas. No sé si les ha pasado a ustedes no les han dicho, pero es que tú no que eres pastor. Pero tú no, y un pastor sí hace eso, pero un pastor sí habla de eso. Sí. Pero un pastor sí lo... O sea, ¿por qué? Porque espiritualizamos inclusive una posición o un llamado o un trabajo que Dios nos encomendó, que más que puntos inalcanzables necesitaría tener puntos en común con la gente que vamos a alcanzar. Sí. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos podemos hacer un ponderado de qué puntos en común tenemos con la gente que no conoce de Dios, tendríamos más puntos en común desde nuestra debilidad que de nuestra posición. Tú dijiste algo. Pero, tú dijiste pero algo. Dios dice algo. Es No, que pero yo diría- él fortalece los espíritus. ¿En dónde? Fortalece en nuestra debilidad. Claro. Claro. Sí, lo que iba a decir, que estás hablando ahorita de esa palabra inspiración. Hay una palabra interesante que agregaría eso y es la palabra entusiasmo. Es la palabra en griego entheus, que significa en inglés God breathed, o sea, soplado por Dios. Entonces es impresionante pensar que muchas veces uno experimenta o vive una espiritualidad sin darse cuenta cuando es inspirado o cuando uno siente entusiasmo. Entonces yo creo que eso es lo que sentían las personas que caminaban al lado de Jesús. Sí, Totalmente. fueron provocados. Hey Gerson, yo sé que es tu programa, pero tú dices algo que me gustó mucho, es espiritual apagar el celular, ¿cierto? Sí. En un momento. No sé si damos ejemplos prácticos para la gente que está escuchándonos, viéndonos y intentando hacerlo práctico para ti que ha sido espiritual en esta nueva definición. Si quieres, como para cerrar también, porque no queremos aburrir a la gente, ejemplos prácticos, pero también consejos. Ya. Pensemos en 3 consejos para los líderes pastores de Sí. cómo pueden redefinir su espiritualidad, que es una espiritualidad sana, ¿sí? Cómo salir de ahí de pronto de esta vara de medición cuantitativa de la espiritualidad que nunca vamos a alcanzar. Porque Sí. si estás orgulloso que oraste 8 horas, hay alguien en este planeta que ora 9. Sí, claro. Bueno, yo creo que en mi caso en particular, una de las cosas más espirituales que creo que he llegado a hacer ha sido poner mi familia en primer lugar. El arrobo. Yo creo que la idea de Dios de tener un día de reposo, de descansar, fue un tiempo realmente para ponerle a Dios en primer lugar, pero mientras voy poniendo a mi familia
tomando tiempo, sacrificando. Entonces yo creo que muchos trabajan tanto para tener cosas que al final de cuentas no pueden disfrutar. Entonces yo sí veo la espiritualidad tiene que ver con disfrutar la vida de Dios. Y uno de los regalos que Dios nos ha dado ha sido nuestros hijos, ha sido nuestra familia. Entonces solo imagínate que tú trabajas tanto, has acumulado muchas cosas, pero has trabajado tanto que ya no tienes tiempo ni la prioridad de disfrutarlo. Eso sería un consejo. Chris. Para mí se volvió más importante, bueno, tengo como lema es, mis prédicas más importantes son cuando no estoy en el altar predicando. Que no sea una persona que hable de la palabra, sino que la pueda vivir en mi vida. Yeah. Y que a veces las mejores enseñanzas que pueda tener la gente que me rodea o la comunidad sea de lo que ve de mi vida, más no de lo que les digo que hagan. Claro. Entonces enfocarme en ser un buen padre, en ser un buen profesional, en ser un buen amigo, en ser una persona leal, honesta, me parece, en ser una persona débil, en ser una persona que se le vuelve la piedra, en ser una persona que hace bullying de vez en cuando, yo no tanto como ustedes, pero en ser una persona real. Pienso que puedo predicar más desde lo que soy que desde lo que digo que puedo llegar a ser. Súper. Yo tengo en mi mente 3 consejos rápidos. La primera es... Deja alguno. Sí. Pensando prácticos. ¿Qué digo? Una llamada. En el próximo episodio arrancamos así. Sí, ya está. Bueno, yo pensaba esto. Primer consejo es busca ser sincero antes que perfecto. Creo que la espiritualidad más sana es la que tienes la capacidad de ser sincero. No Sí. tengas miedo en buscar a Dios por lo mal que está, lo que no te atreves a decir. Si hoy lo único que sientes decir es Dios, tengo rabia contigo, no te entiendo, amén, es válido. Número 2, algo que me ha servido a mí muchísimo y creo que es una de las cosas más espirituales que puedo hacer es estar bajo un mentoreo. Tener a alguien al que yo pueda rendirle cuentas. A veces como pastores y líderes esperamos que todo el mundo nos rinda cuentas y queremos saber la espiritualidad de todos, pero ¿quién conoce nuestra espiritualidad? Que es muy importante. Claro, alguien que pueda decirme, Ese por puede acá ser no otro es, podcast. por acá sí. Rendición de cuentas. Vaya. Y tercero, creo que yo lo voy a decir es encuentra un hobby o algo que puedas hacer fuera de tu ejercicio pastoral o de liderazgo, Claro. que te ayude a entrar en equilibrio contigo. A veces damos todo para la gente, pero no nos damos tiempo para nosotros. Entonces encuentra algo que te apasione, la pintura, la música, la culinaria, el cine, no sé, y dedícate un tiempo para ti también para entrar en equilibrio contigo mismo. No me dejaron nada. Voy a decir esto. Yo creo que para los casados lo más espiritual es hacerle el amor a la mujer. ¡Aleluya! Los chicos de producción se tapan los ojos. Los oídos. Ey, nadie lo dijo, pero Entonces, había que decirse. Sí, es verdad, eso te relaja. Pero pues, sí, dilo, y te dilo. ayuda. No, total. Yo Eso creo se que... llama una recarga sobrenatural. Ahí está, vamos. ¡Momento picante! Imposición de manos. Oye, por favor, dice que le puedo decir. Unción. No, yo creo que algo que hablábamos con mi esposa es cuando estamos casados, Satanás empieza a meter algo en la cabeza y es a evitar de que estemos juntos. Es más, aun cuando estamos bravos, pareciera que el castigo es no estar juntos. Y el saber que es algo tan espiritual porque nos conecta con nuestra esposa, porque emocionalmente nos ayuda, porque hacemos ejercicio, porque no, al final del día nos unimos y encontramos ese momento de tranquilidad. Es algo tan espiritual que te va a cubrir de otras cosas que no son tan espirituales. Bien, familia, llegamos al fin Vamos. de este primer episodio de Collective. Espérenos pronto en su ciudad con esto, pero en unos eventos increíbles. Síganos en todas las redes sociales y atentos porque este año vamos a estar visitándote. Nos vemos en el segundo episodio.